Tenía que ser una noche especial, una de las raras cenas familiares en San Celoni, uno de los restaurantes más caros de Madrid. Había pasado horas preparándome, eligiendo un vestido azul marino de El Corte Inglés que me hacía sentir elegante y segura, algo que no había sentido en meses. Mi marido, Ricardo, había estado distante últimamente, absorto en su trabajo en la consultora y pasando su tiempo libre con su madre, Leonor, en lugar de conmigo. La reserva había sido idea mía, un intento de crear armonía, de tender un puente sobre las tensiones no expresadas que se habían ido gestando entre nosotros durante meses, quizás incluso años. Pensé que tal vez en un entorno público, con la excusa de celebrar el cumpleaños de Leonor, podríamos comportarnos como la familia feliz que Ricardo siempre insistía que éramos cada vez que yo sacaba a relucir nuestros problemas. Llegué primero, asegurándome de que todo estuviera perfecto. La suave iluminación del restaurante y su decoración sofisticada creaban una atmósfera de lujo que esperaba que nos relajara a todos. Cuando Ricardo y Leonor entraron juntos, habían insistido en encontrarse primero en el piso de ella en el barrio de Salamanca. Noté de inmediato cómo se le iluminaba la cara al hablar con ella, un marcado contraste con la cortesía ensayada que me ofreció a mí cuando se sentaron. «Sofía, querida, ¿te ves?» «Cómoda», dijo Leonor, su acento de la alta sociedad madrileña, haciendo que la frase sonara aún más condescendiente de lo que ya era. Llevaba un elegante traje de Chanel, que probablemente costaba más que todo mi armario, con su pelo plateado perfectamente peinado. «Aunque habría pensado que te pondrías algo más formal para un sitio como este». «Estás preciosa», respondí, eligiendo elevarme por encima de su mezquindad. «Feliz cumpleaños». Ricardo no comentó mi aspecto en absoluto. Simplemente pidió una botella de Ribera del Duero sin consultarme, sabiendo perfectamente que yo prefería el vino blanco. Pero lo dejé pasar, decidida a que la noche funcionara. Mientras nos sentábamos alrededor de la lujosa mesa con cubiertos relucientes y copas pulidas, intenté sonreír y mantener una conversación educada, aunque las frías miradas de Leonor y sus comentarios sarcásticos me pinchaban los nervios como pequeñas agujas. «Y bien, ¿cómo va la biblioteca estos días, Sofía?», preguntó entre bocados de su aperitivo de vieiras. «¿Sigue siendo gratificante organizar libros todo el día? De hecho, ahora dirijo el nuevo programa de alfabetización digital», dije, tratando de inyectar algo de entusiasmo en mi voz. «Ayudamos a personas mayores a aprender a usar la tecnología para conectar con sus familias. Ha sido muy gratificante». Respondió volviéndose hacia Ricardo. «Hablando de trabajo de verdad, cariño, cuéntame lo de la adquisición de Prosegur. Tu padre habría estado tan orgulloso de ver cómo estás expandiendo la empresa». El aire estaba cargado de fingimiento, todos pretendiendo ser una familia feliz mientras la corriente de desdén era casi visible entre los platos. Ricardo había estado distante toda la noche, apenas probando la comida, mirando más su móvil que a mí. Cuando le pregunté por su día, me dio respuestas de una sola palabra. Cuando Leonor le hizo la misma pregunta, se lanzó a relatar historias detalladas sobre la política de la oficina y los negocios. Nuestro camarero, un hombre amable llamado Marco que parecía percibir la tensión, hizo todo lo posible por crear un ambiente agradable. Recomendaba platos con un entusiasmo genuino y mantenía nuestras copas llenas. Capté su mirada compasiva cuando Leonor derramó accidentalmente agua sobre mi nuevo bolso de mano. «Oh, lo siento mucho», dijo sin un ápice de arrepentimiento en su voz. «Ricardo, cariño, dale a Sofía tu servilleta». Él lo hizo con evidente desgana, como si el pequeño acto de ayudarme fuera una tremenda molestia. Para cuando llegó el plato principal, un delicado lenguado para Leonor, un solomillo Wellington para Ricardo y lubina para mí, yo ya casi había renunciado a salvar la noche. Apenas probé mi comida, sin apetito, observando a los otros comensales a nuestro alrededor. Parejas felices inclinándose el uno hacia el otro, familias riendo juntas, amigos brindando en una celebración genuina. Lo que daría por tener esa autenticidad. Cuando llegó el postre, un soufflé de chocolate que en otras circunstancias me habría encantado, pensé que las cosas podrían finalmente suavizarse. El chef pastelero había escrito «Feliz cumpleaños» con una caligrafía elegante en el plato de Leonor, y por un momento pareció genuinamente complacida. Entonces, Ricardo se levantó bruscamente y alzó su copa.
El tintineo de los cubiertos cesó. Todos los ojos se volvieron hacia él. Esperaba un brindis de cumpleaños para su madre, algo formal pero dulce. En su lugar, llegaron las palabras que resonarían en mi cabeza durante días. Estoy aquí por mi madre, no por ti. Ni siquiera me miraba cuando lo dijo. Miraba a su madre con una devoción que me revolvió el estómago. Por una fracción de segundo, pensé que lo había oído mal. Pero la reacción de Leonor confirmó lo que mis oídos no podían creer. Rompió en aplausos, como si él hubiera pronunciado un discurso triunfal. Sus ojos brillaban de victoria. «Ese es mi chico», dijo, alzando su propia copa. Siempre sabe dónde están sus prioridades. El resto de la mesa, un par de amigas de Leonor que se nos habían unido para el postre, rieron con incomodidad, sin saber cómo reaccionar, mientras yo permanecía helada, con la cara ardiendo y el pecho oprimido. La pareja de la mesa de al lado nos miró, con expresiones que mezclaban curiosidad y vergüenza ajena. No lloré, no respondí. Simplemente me quedé mirando mi postre intacto y tragué el nudo que tenía en la garganta. Ese silencio fue mi escudo, pero por dentro, algo cambió irreversiblemente. Un muro que se había agrietado durante años finalmente se derrumbó. Marco apareció con la cuenta, que Ricardo pagó sin dirigirme una palabra. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, Leonor se aferró al brazo de su hijo, acercándose para susurrarle algo que le hizo sonreír. Una sonrisa real, del tipo que yo no había visto dirigida a mí en meses. Tomamos taxis separados para volver a casa, Ricardo insistiendo en acompañar a su madre a su piso primero. «No me esperes levantada», dijo, sus primeras palabras directas desde su anuncio. «Puede que me quede en casa de mamá un rato. No se ha encontrado muy bien». Era mentira, por supuesto. Leonor nunca se había visto más triunfante, más viva que esta noche. Pero asentí, demasiado aturdida para discutir, y vi cómo el taxi desaparecía en el tráfico de Madrid, llevándose a mi marido lejos de mí y hacia la mujer que siempre había sido su verdadera prioridad. Mientras mi propio taxi serpenteaba por las concurridas calles de Madrid hacia nuestro piso en Chamberí, miré las luces de la ciudad, borrosas a través de mis lágrimas no derramadas. Durante 7 años había intentado ser la esposa perfecta, la nuera perfecta. Había renunciado a amistades, a oportunidades profesionales, incluso a la posibilidad de tener hijos porque Leonor pensaba que no estábamos preparados. Todo para complacer a un hombre que podía declarar públicamente su indiferencia hacia mí sin pensarlo 2 veces. Para cuando llegué a nuestra casa vacía, me quité los tacones en el oscuro recibidor y me dejé caer en nuestra cama. Todavía con mi precioso e ignorado vestido, supe que algo fundamental había cambiado. La Sofía que había salido de esta casa horas antes, llena de esperanza por una reconciliación, no era la misma Sofía que regresaba. Esa Sofía había muerto en una mesa de Sanceloni, con un soufflé de chocolate enfriándose frente a ella. Los días que siguieron a esa cena pasaron como una tormenta tras las ventanas cerradas, ruidosos, caóticos y sofocantes. Ricardo volvió a casa a la mañana siguiente como si nada inusual hubiera ocurrido, dejando caer las llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta y preguntando si quedaba café. Yo estaba en nuestra cocina, todavía en pijama, observándolo moverse por nuestra casa con la cómoda familiaridad de alguien que creía pertenecer allí incondicionalmente. «Queda un poco en la cafetera», dije con voz hueca. «Lo hice hace 1 hora». Se sirvió una taza, añadió sus 2 terrones de azúcar de siempre y se apoyó en la encimera. «Mamá quiere que vayamos a comer el próximo domingo. Su amiga Judith viene de visita desde Bilbao». Lo miré fijamente, esperando algún reconocimiento de la noche anterior, algún destello de conciencia en sus ojos. No llegó nada. Bebió su café y revisó los correos electrónicos en su móvil como si las palabras «Estoy aquí por mi madre, no por ti» nunca hubieran salido de sus labios, como si no hubiera destrozado algo irreparable entre nosotros mientras unos extraños observaban. «¿Has oído lo que he dicho?», preguntó, finalmente levantando la vista. «Te he oído», respondí. «No iré». Un destello de molestia cruzó su rostro. «Sofía, no empieces. Mamá se ha tomado muchas molestias para organizar esto. Tengo otros planes». Mentí, dándome la vuelta para enjuagar mi taza en el fregadero.
No insistió en el tema, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto deseaba realmente que estuviera allí. Antes de ir a ducharse, mencionó casualmente que había invitado a Leonor a cenar esa noche. Trae esa lasaña que tanto te gusta. No tuve la energía para recordarle que yo era alérgica al requesón y que nunca me había gustado la lasaña de su madre. En lugar de eso, asentí en silencio y me retiré a nuestro despacho, la habitación más pequeña del piso, pero el único espacio que sentía verdaderamente mío. Cerré la puerta, me senté en mi escritorio y me permití llorar 10 minutos. Solo 10 minutos. Luego me sequé la cara, abrí el portátil y empecé a buscar terapeutas por la zona. Fiel a su palabra, Leonor llegó esa noche sin previo aviso ni invitación, entrando con la llave que Ricardo le había dado para emergencias. Yo estaba acurrucada en el sofá del salón con un libro cuando la puerta principal se abrió de golpe. Entró apresuradamente con su infame lasaña, llamando a Ricardo a gritos, antes incluso de haber cruzado el umbral. «Ah», dijo cuando me vio. «Estás en casa. Vivo aquí», respondí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me dedicó una sonrisa tensa y se dirigió a la cocina, hablándome por encima del hombro. «Hay que precalentar el horno a 190 grados. Y asegúrate de usar la vajilla buena, no esas cosas de IKEA que compraste. Cenaremos a las 9. En mi propia cocina, empezó a abrir armarios y cajones, sacando utensilios y platos, reorganizando las cosas a su gusto. Yo permanecía en el umbral, observando esta invasión con un extraño desapego, como si estuviera viendo un documental sobre la vida de otra persona desmoronándose. Ricardo bajó de la ducha, con el pelo todavía húmedo, y besó a su madre en la mejilla. «Huele genial, mamá». Luego, casi como una ocurrencia tardía, asintió en mi dirección. «Sofía, ¿puedes poner la mesa?» No me moví. Tu madre parece tenerlo todo bajo control. Leonor me lanzó una mirada. «Alguien está de mal humor hoy. Ricardo, cariño, ¿podrías abrir esa botella de Barolo que he traído?» Está claro que Sofía necesita una copa. Durante la cena, hablaron de gente que yo no conocía, de eventos a los que no había sido invitada y de asuntos familiares que me excluían deliberadamente. Leonor me hablaba como si yo fuera una conocida lejana que de alguna manera se había colado en su reunión privada, explicándome conexiones familiares básicas, como si no llevara 7 años casada con su hijo, pidiéndome que le pasara los platos con un aire de sorpresa de que todavía estuviera en la mesa. «¿Qué tal la biblioteca, Sofía?», preguntó durante una pausa en su conversación. Su tono sugería que estaba haciendo un tremendo esfuerzo por incluirme. «Bien», respondí, removiendo la lasaña en mi plato. «Estamos solicitando una subvención para ampliar nuestro programa de alfabetización». Respondió, volviéndose inmediatamente hacia Ricardo. «¿Te conté que la hija del primo Roberto ha entrado en ICADE? Admisión anticipada. Por supuesto, la donación de tu padre a la Asociación de Antiguos Alumnos ayudó». Me mantuve en silencio, pero por dentro me estaba desmoronando. Repetía esa cena en San Celoni en mi mente como un disco rayado, obsesionándome con cada gesto, cada sonrisa burlona. Empecé a darme cuenta de cómo me trataban no solo esa noche, sino siempre, cómo mis opiniones eran ignoradas, cómo mi trabajo en la biblioteca pública municipal era desestimado como un pasatiempo encantador en lugar de una carrera que me apasionaba, cómo mis esfuerzos en casa se daban por sentados, cómo siempre se esperaba que sirviera, nunca que fuera vista. Esa noche, después de que Leonor finalmente se fuera y Ricardo se retirara a su despacho para ponerse al día con el trabajo, me quedé despierta mirando al techo. Llevábamos casados 7 años, juntos 9. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿O siempre había sido así? Y yo había estado demasiado cegada por el amor, o quizás la desesperación, para verlo. Recordé nuestros primeros días, cuando Ricardo parecía tan diferente de los hombres controladores con los que había salido antes. Era encantador, atento, ambicioso. Sí, era cercano a su madre, especialmente después de la muerte de su padre, pero yo había pensado que eso era tierno. No podía señalar cuando esa cercanía se había transformado en algo enfermizo, cuando la opinión de su madre había comenzado a pesar más que la mía en cada decisión, cuando había empezado a volverme invisible en mi propio matrimonio. La semana siguiente trajo más de lo mismo. Leonor llamando varias veces al día.
Ricardo atendiendo sus llamadas incluso durante nuestros raros momentos juntos. Ella apareciendo sin avisar, hablándome con un desprecio apenas disimulado. Una tarde, llegué a casa del trabajo y los encontré en nuestro salón, rodeados de álbumes de fotos. Estamos eligiendo fotos para el libro de historia familiar que mamá está preparando, explicó Ricardo sin levantar la vista. Miré por encima de su hombro el álbum, página tras página de fotos familiares, fiestas, vacaciones, celebraciones, sin apenas rastro de mí. En las pocas imágenes en las que aparecía, a menudo estaba en el borde del encuadre, con una sonrisa forzada y una postura tensa. No me había dado cuenta en ese momento de lo incómoda que parecía, de lo fuera de lugar que estaba. «No te preocupes por la cena», dijo Leonor, confundiendo mi silencio con preocupación por la comida. «Hemos pedido al chino de la esquina. Puede que quede algo si tienes hambre». Habían comido sin mí, en mi casa, sin siquiera un mensaje para avisarme. Algo dentro de mí se endureció, pero el silencio puede ser engañoso. Lo que parecía pasividad era en realidad planificación. Empecé a hacer un balance de mi vida, mis ahorros, la escritura del piso que mi abuela nos había ayudado a comprar, con mi nombre destacado junto al de Ricardo, las deudas emocionales que ya no podían ser ignoradas. Me di cuenta de que mientras me había estado encogiendo para adaptarme a sus expectativas, también había estado construyendo algo propio, fuerza. Durante las pausas para comer en la biblioteca, empecé a reunirme con una terapeuta en una pequeña consulta cerca de la Plaza de la Independencia. La doctora Carmen Ochoa escuchaba sin juzgar, mientras yo derramaba años de sutiles humillaciones y un creciente aislamiento. «Lo que describes suena a maltrato emocional», dijo durante nuestra tercera sesión. «La humillación pública, el desprecio de tus sentimientos, la alianza entre tu marido y su madre en tu contra. Son problemas serios, Sofía». Oír esas palabras, maltrato emocional, fue como si me arrojaran un cubo de agua fría. Siempre había pensado que el maltrato implicaba gritos, golpes, crueldad evidente. No esta silenciosa erosión de la autoestima, esta gradual desaparición. «¿Qué hago?», pregunté con voz queda. La doctora Ochoa se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres hacer tú?». La pregunta resonó en mí mientras caminaba de regreso a la biblioteca por el Parque del Retiro, observando a las familias en las mantas disfrutando del sol de primavera, a las parejas paseando de la mano, a los lectores solitarios perdidos en sus libros bajo árboles frondosos. ¿Qué quería yo? Por primera vez en años, me permití considerar la pregunta de verdad. Para cuando llegué a los escalones de piedra de la biblioteca, lo supe. Quería recuperar mi vida, mi espacio, mi dignidad. Ahora solo necesitaba un momento, una oportunidad, para reclamar lo que era legítimamente mío. El fin de semana siguiente, le dije a Ricardo que íbamos a organizar una pequeña reunión en casa. Solo la familia inmediata, nada extravagante. No lo cuestionó, asumiendo que era otro intento mío de hacer de pacificadora. Sus ojos apenas se levantaron de su teléfono mientras se lo mencionaba durante el desayuno. «Lo que tú quieras», dijo con desdén. «Solo asegúrate de que haya algo que mamá pueda comer. Ya sabes que no le gusta la comida picante». Asentí, sin molestarme en recordarle que llevaba 7 años cocinando para Leonor y que conocía sus preferencias mejor de lo que me gustaría. «El sábado a las 9», dije. «Yo me encargo de todo». Y lo decía en serio. Me encargaría de todo. Durante los días siguientes, me moví con un propósito silencioso. Fui a mi banco y abrí una nueva cuenta a mi nombre únicamente. Hablé con una abogada recomendada por la doctora Ochoa, una mujer de mirada penetrante llamada Vanessa Torres, especializada en casos de divorcio, y que no se inmutó cuando le expliqué mi situación. Reuní documentos importantes, nuestro certificado de matrimonio, la escritura del piso, extractos bancarios, declaraciones de la renta. Todo fue a una carpeta segura en mi portátil y a un archivo físico que guardaba en mi despacho de la biblioteca. «No tienes que decidir nada ahora mismo», me aseguró Vanessa durante nuestra consulta en su despacho del centro con vistas a la Gran Vía. «Pero es bueno que entiendas tus opciones». Mis opciones. La frase me sonó extraña y estimulante. El viernes salí antes del trabajo y cogí el metro hacia el centro. En una boutique de Malasaña me compré un vestido nuevo. Nada llamativo, solo un sencillo vestido negro entallado que me hacía sentir fuerte.
Me corté el pelo en una peluquería cerca de la Puerta del Sol, donde el estilista me convenció de probar un flequillo por primera vez desde la universidad. Al mirarme en el espejo después, apenas me reconocí. Había una determinación en mis ojos que había estado ausente durante años. ¿Cita importante?, preguntó el estilista mientras pagaba. Algo así, respondí con una pequeña sonrisa. El sábado por la mañana, limpié la casa con determinación, no para impresionarlos, sino para reclamar cada habitación que habían faltado al respeto. Cada jarrón que pulía, cada vela que encendía, era una silenciosa declaración de propiedad. Este era mi hogar, el piso que mi abuela nos había ayudado a comprar, cuando el mercado inmobiliario de Madrid todavía era algo asequible. El lugar donde una vez había esperado criar hijos, construir una vida llena de amor y respeto. Preparé una comida sencilla pero elegante: pollo asado con hierbas, verduras de primavera, pan crujiente de la panadería local de la calle Fuencarral. Nada que Leonor pudiera criticar demasiado duramente. De postre, encargué un soufflé de chocolate de la pastelería francesa de la calle Hortaleza, un eco deliberado de aquella noche en Sanceloni. Mientras la luz de la tarde se colaba por los altos ventanales de nuestro salón, puse la mesa del comedor con esmero, la vajilla buena que había sido un regalo de bodas de mis padres, la plata que había pertenecido a mi abuela, copas de vino de cristal que atrapaban la luz y la esparcían como pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. En el centro de la mesa, coloqué una pequeña pila de sobres Manila. A las 8:30, me duché, me sequé el pelo, me apliqué un maquillaje sutil y me puse mi vestido nuevo. De pie frente al espejo de nuestro dormitorio, respiré hondo y practiqué lo que diría, no con ira, no con dolor, sino con la calma certeza de alguien que conocía su valor. El timbre sonó precisamente a las 9. Leonor nunca llegaba tarde, una de sus pocas virtudes. Abrí la puerta y la encontré allí, con un caro traje de color crema, con Ricardo justo detrás de ella, llevando una botella de vino y con la expresión distraída que se había convertido en su estado habitual a mi alrededor. «Sofía», dijo Leonor. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver mi aspecto. «Te ves diferente». «Gracias», respondí, haciéndome a un lado para dejarles entrar. «Por favor, pasad». Pasaron por mi lado hacia el recibidor, Ricardo dándome un beso superficial en la mejilla que no se sintió más que una obligación social. Leonor inmediatamente comenzó a inspeccionar el salón, su mirada crítica abarcando cada detalle como si estuviera realizando una inspección. «Huele de maravilla», admitió a regañadientes. «¿Qué cenamos?» «Pollo asado», dije. «Tu favorito». Pareció complacida por esto, o al menos, tan complacida como Leonor se permitía parecer en mi presencia. Ricardo descorchó el vino y sirvió 3 copas sin preguntar si yo quería. Acepté la mía con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «¿Nos sentamos?», sugerí, señalando hacia el comedor. Me siguieron, acomodándose en sus lugares habituales en la mesa. Ricardo en la cabecera, Leonor a su derecha y yo a su izquierda. Siempre la misma disposición, como si manifestara físicamente la jerarquía de nuestra relación. Me disculpé para traer la comida de la cocina, arreglando todo en la mesa con la precisión de alguien que prepara un escenario. Una vez que todos estuvieron sentados, pedí un momento de su atención. De pie en el centro de la habitación, no sostenía una copa de vino, sino uno de los sobres Manila de la pila. Dentro había documentos, copias de la escritura de la casa a mi nombre y al de Ricardo, un registro de todos los gastos que había cubierto yo sola durante el último año, y lo más importante, una carta impresa que había escrito después de aquella humillación en el restaurante. «Antes de comer», dije, mi voz más firme de lo que esperaba, «hay algo que me gustaría discutir». Ricardo suspiró, ya impaciente. «¿Puede esperar a después de la cena? Mamá ha tenido un día largo». «No», dije simplemente, «no puede». La firmeza en mi tono captó su atención. Tanto él como Leonor me miraron con idénticas expresiones de sorpresa. Rara vez contradecía a ninguno de los dos tan directamente. Con calma, le entregué el sobre a Ricardo y dije, «Ambos habéis abusado de mi hospitalidad. Me gustaría que os fuerais de esta casa. Hoy». Al principio se rieron. Ricardo miró a su alrededor, pensando que era una broma. Su madre se burló,
llamándome dramática e inestable. «De verdad, Sofía», dijo con un gesto despectivo. «Si todavía estás enfadada por ese comentario tonto en el restaurante, necesitas tener la piel más dura. Abre el sobre, Ricardo», dije, ignorándola. Lo hizo con evidente desgana, como si le estuviera siguiendo la corriente a la rabieta de una niña. Pero a medida que pasaba las páginas, el color desapareció de su rostro. La carta lo exponía todo: la falta de respeto, el abandono emocional, el sentimiento de tener derecho a todo. Documentaba casos específicos de su comportamiento, fechas, horas, citas exactas, seguido de un relato detallado de mis contribuciones financieras a nuestro hogar y concluyendo con mis términos no negociables. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz ronca. «Es exactamente lo que parece», respondí. «Te pido que te vayas. Esta noche. Puedes quedarte con tu madre mientras buscas tu propio piso». Leonor le arrebató los papeles de las manos a su hijo, sus dedos cuidados arrugando los bordes mientras escaneaba el contenido. Su rostro se contrajo de rabia. «Esto es absurdo», espetó. «Ricardo, dile que está siendo ridícula». Pero Ricardo seguía mirándome como si me viera por primera vez. «No puedes hablar en serio», dijo. «Este es nuestro hogar. En realidad», dije deslizando otro sobre por la mesa, «también es mi hogar. Mi nombre está en la escritura. El dinero de mi abuela ayudó a comprarlo. Y te ofrezco una compra justa de tu parte, más que justa, según la abogada que consulté». Su confusión se convirtió en ira. Levantó la voz, acusándome de traición, de intentar destrozar la familia. «¿Después de todo lo que he hecho por ti?», gritó. «¿Así es como me lo pagas? ¿Emboscándome delante de mi madre?». «Qué apropiado», respondí, las palabras afiladas pero mi tono uniforme. «Teniendo en cuenta que tú me humillaste delante de todo un restaurante». Leonor siguió su ejemplo, lanzando insultos y amenazas, llamándome desagradecida por todo lo que habían hecho por mí. Se levantó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. «Te acogimos en esta familia», dijo, señalándome con un dedo. «Te dimos un lugar al que pertenecer. ¿Y así es como nos lo agradeces?». Pero sus palabras ya no me alcanzaban. Permanecí allí, firme, observando el caos que creaban, distante y resuelta. Su tormenta ya no me afectaba. Era como si estuviera viendo una obra de teatro que había visto demasiadas veces, sabiendo ya cómo terminaría. «He contratado un coche», dije cuando finalmente se quedaron sin energía. «Está esperando fuera para llevaros al piso de Leonor. He preparado algunas de tus cosas esenciales, Ricardo. El resto de tus cosas se pueden organizar más tarde, a través de nuestros abogados si es necesario». «¿Abogados?», repitió con el rostro pálido. «¿Estás hablando de divorcio?». «Sí», dije simplemente. «Lo estoy». Finalmente, se dieron cuenta de que no iba a dar marcha atrás. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, una reliquia de la familia de Ricardo que siempre me había disgustado. Ricardo se fue furioso al dormitorio para empacar algunas cosas adicionales, dando portazos a su paso. Le oí abrir cajones con brusquedad, murmurando maldiciones por lo bajo. Leonor intentó por última vez hacerme sentir culpable, su voz bajando a un susurro confidencial. «Nunca fue el mismo después de la muerte de su padre», dijo, como si compartiera un secreto que lo explicaría todo. «Me necesita. Y pensó que también te necesitaba a ti. No le hagas esto, Sofía. No le hagas elegir». La miré directamente, ya no intimidada por su pelo perfectamente peinado, su ropa de diseño o su superioridad del barrio de Salamanca. «Ya eligió», dije en voz baja. «En Sanceloni, delante de todos. Yo solo estoy reconociendo su elección». Ricardo regresó con una bolsa de lona apresuradamente empacada, su rostro endurecido por la ira y la incredulidad. «Esto no ha terminado», advirtió. «Simplemente señalé la puerta principal. El coche está esperando». Se fueron, Leonor abriendo el camino con la cabeza bien alta, Ricardo siguiéndola con una última mirada hacia atrás que contenía más confusión que arrepentimiento. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé en el repentino silencio de mi hogar, esperando que la culpa, el miedo o la duda se instalaran. En su lugar, solo sentía alivio. Volví a la mesa del comedor, mirando la comida que había preparado con tanto esmero. Por un momento, consideré comer sola,
una celebración silenciosa de mi independencia. En lugar de eso, cubrí la comida y la guardé en el frigorífico. Me serví una copa de vino fresca y la llevé arriba, al baño principal, donde preparé un baño caliente con aceite de lavanda. Mientras me sumergía en el agua tibia, me di cuenta de que estaba sonriendo. Se habían ido, y por primera vez en años podía respirar. Debería haber sabido que no se irían en silencio. A la mañana siguiente de pedirle a Ricardo y a Leonor que se fueran, me despertó el insistente zumbido de mi teléfono. 17 llamadas perdidas, 12 de Ricardo, 5 de números desconocidos, 23 mensajes de texto que iban desde súplicas. Por favor, habla conmigo, hasta amenazas. Te arrepentirás de esto. 3 mensajes de voz que no me atrevía a escuchar. Silencié mi teléfono y preparé café, saboreando la tranquilidad del piso. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme de que Leonor apareciera sin avisar o de que Ricardo criticara cómo había organizado los armarios de la cocina. Llevé mi café al pequeño patio trasero, un espacio que había descuidado últimamente porque Leonor siempre se quejaba de que el polen afectaba a sus alergias. La paz duró exactamente 47 minutos. El timbre sonó con tal insistencia que supe de inmediato quién era. Respirando hondo, caminé por la casa y miré por la mirilla. Ricardo estaba en el rellano, todavía con la ropa del día anterior, el pelo revuelto y una expresión frenética. «Sé que estás ahí, Sofía», gritó, su voz resonando por la tranquila calle de Chamberí. «Tenemos que hablar de esto». Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. «No hay nada que discutir, Ricardo». Dije en serio lo que dije. Tenía un aspecto terrible. Los ojos inyectados en sangre, la cara sin afeitar. Por un momento, sentí un destello de compasión, que se extinguió rápidamente cuando habló. «Esto es una locura», dijo, pasándose una mano por el pelo alborotado. «No puedes decidir terminar nuestro matrimonio por un comentario en una cena». «¿Un comentario?», repetí, incrédula. «¿Es eso lo que crees que es esto?». «¿Qué más?», exigió. «Estábamos bien hasta esa noche en Sanceloni». El hecho de que realmente creyera esto, que en su mente, nuestro matrimonio había sido perfectamente saludable, hasta que yo reaccioné de forma exagerada a un solo comentario, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la profundidad de su autoengaño. «No hemos estado bien durante años», dije en voz baja. «Simplemente nunca te diste cuenta porque nunca tuviste que hacerlo». Intentó pasar por mi lado para entrar en la casa, pero me mantuve firme. «Esta es mi casa también», insistió. «No puedes mantenerme fuera». «En realidad sí puedo», respondí, sosteniendo mi teléfono. «Ya he hablado con la policía. Están al tanto de la situación y listos para responder si es necesario». Esto era un farol. No había llamado a nadie. Pero Ricardo retrocedió, su mente legal calculando rápidamente la imagen de una confrontación pública con las fuerzas del orden. «Mi madre está destrozada», dijo, cambiando de táctica. «Te trató como a una hija». No pude evitar la risa amarga que se me escapó. ¿A eso lo llamas así? ¿La crítica constante? ¿El menoscabo? ¿La forma en que me trató como a una empleada de hogar inoportuna en mi propia casa? Estaba tratando de ayudarte, insistió, de enseñarte a ser parte de nuestra familia, asegurándose de que supiera que nunca lo sería. Negué con la cabeza. «Vete a casa, Ricardo. A casa de tu madre, donde siempre has querido estar». Antes de que pudiera responder, cerré la puerta y eché la llave, apoyándome en la madera maciza mientras mi corazón se aceleraba. A través de la puerta, le oí gritar mi nombre unas cuantas veces más, antes de finalmente retirarse por las escaleras. Pasé el resto del día esperando otra confrontación, sobresaltándome con cada ruido de la calle. En cambio, el ataque vino de una dirección diferente. Esa noche, mi teléfono sonó con una llamada de mi propia madre desde Segovia. Aún no les había contado a mis padres sobre la separación. Quería esperar a procesarlo yo misma. «¿Sofía?». La voz de mamá sonaba preocupada. «¿Está todo bien entre tú y Ricardo?». Se me encogió el estómago. «¿Por qué lo preguntas?». «Me ha llamado Leonor», dijo. «Está muy preocupada por ti. Dice que has estado actuando de forma errática, que los echaste de casa sin previo aviso. Mencionó algo sobre hablar con un psiquiatra para que te evalúen». La audacia me dejó sin aliento. Leonor siempre había tenido cuidado de mantener una fachada dulce y preocupada con mis padres,
posicionándose como una segunda madre para mí. Ahora estaba usando esa relación como un arma. «Mamá», dije con cuidado, «Leonor está mintiendo. Le pedí a Ricardo que se fuera porque nuestro matrimonio se ha vuelto insano. No estoy teniendo una crisis nerviosa. Finalmente me estoy defendiendo». Hubo una pausa. «¿Por qué no nos llamaste?» «Iba a hacerlo», prometí. Solo necesitaba algo de tiempo. Hablamos durante casi una hora. Se lo conté todo. Los años de sutil menoscabo, la humillación pública, la forma en que Ricardo siempre elegía a su madre por encima de mí. Al final, estaba furiosa en mi nombre. «A tu padre y a mí nunca nos gustó cómo se sometía a ella», admitió mamá. «Pero pensábamos que eras feliz. Yo pensaba que tenía que serlo», dije en voz baja. Después de colgar me sentía agotada y aliviada a la vez. Tenía aliados. No estaba sola. Al día siguiente llegó una nueva táctica. Llegué a la biblioteca y encontré un enorme ramo de rosas esperando en el mostrador de préstamo. Mi compañera de trabajo, Julia, sonrió mientras me entregaba la tarjeta. «Alguien está tratando de que lo perdones», bromeó. La nota decía simplemente: «Lo siento. Por favor, vuelve a casa. R. Casa». Como si yo fuera la que se había ido. Como si el piso no fuera también mi casa. Doné las flores a la sala de lectura infantil y tiré la tarjeta. Esa tarde recibí un correo electrónico desde la cuenta corporativa de Ricardo con el asunto propuesta de acuerdo. Dentro había una oferta fríamente redactada. Me permitiría seguir viviendo en el piso durante 6 meses mientras encontraba un apartamento, siempre que no hiciera ninguna reclamación sobre sus fondos de pensiones o inversiones. A cambio, quería un divorcio de mutuo acuerdo y mi discreción sobre las circunstancias de nuestra separación. Se lo reenvié a Vanessa sin comentarios. Su respuesta llegó en menos de una hora. «Está asustado, y debería estarlo. Esta oferta nos insulta a las dos». El fin de semana trajo la confrontación más difícil hasta el momento. Me reunía con la doctora Ochoa para una sesión de emergencia el sábado cuando mi teléfono se iluminó con el número de Leonor. Rechacé la llamada, pero inmediatamente volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. «¿Necesitas cogerla?», preguntó la doctora Ochoa con delicadeza. «No», dije silenciando el teléfono. «Es mi suegra. Ha estado llamando sin parar». En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la puerta de la consulta se abrió y la recepcionista se asomó, con expresión de disculpa. «Doctora Ochoa, siento mucho interrumpir, pero hay una mujer en la sala de espera insistiendo en que necesita hablar con la señora Morales inmediatamente. Dice que es de la familia. Leonor me había localizado de alguna manera en la consulta de mi terapeuta. Me sentí físicamente enferma. Dígale que la señora Morales está en una sesión privada y no puede ser molestada», dijo la doctora Ochoa con firmeza. «Si se niega a irse, por favor, llame a seguridad». Oímos voces elevadas desde la sala de espera, los tonos cultos de Leonor subiendo en indignación. «Esto es indignante. Mi nuera no está bien y necesito ayudarla». La doctora Ochoa me miró. «¿Quieres que hable con ella?». Negué con la cabeza. «Eso es lo que quiere. Montar una escena. Demostrar que soy inestable». Respiré hondo. «Yo me encargo». En la sala de espera, Leonor estaba de pie con su gabardina de Burberry, cada cabello plateado en su sitio a pesar de su aparente angustia. La recepcionista parecía profundamente incómoda. «Leonor», dije con calma, «esto es inapropiado. Tienes que irte». Se volvió hacia mí, con los ojos abiertos de par en par con una preocupación ensayada. «Sofía, cariño, hemos estado tan preocupados. Ricardo está desesperado. No has estado respondiendo a nuestras llamadas, porque no quiero hablar con vosotros», respondí, manteniendo mi voz nivelada. «He sido muy clara al respecto». Bajó la voz, acercándose. «Esta pequeña rabieta ya ha durado bastante. Ricardo está dispuesto a perdonarte, pero tienes que volver a casa ahora». «Estoy en casa», dije. «Y esto no es una rabieta, es un divorcio». Su fachada se resquebrajó. «Tú, pequeña ingrata». Se contuvo, consciente de que la recepcionista observaba. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, no eras nadie cuando Ricardo te encontró. Una don nadie de una familia de don nadies. Ahí estaba, la verdad detrás de 7 años de cumplidos ambiguos e insultos velados».
Me sentí extrañamente tranquila ante su desdén manifiesto. «Por favor, vete», dije, «o pediré que llamen a seguridad. Esto no ha terminado», siseó, repitiendo las palabras de su hijo de días antes. «Ricardo se merece algo mejor que tú. Siempre se lo ha merecido». Mientras salía de la consulta, la doctora Ochoa apareció en el umbral de su sala. «¿Estás bien?» Me di cuenta de que estaba sonriendo. En realidad sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que lo estoy. Esa noche, cambié las cerraduras del piso, hice que resetearan el código de la alarma y le envié un correo electrónico a Ricardo con una lista de fechas en las que podía recoger el resto de sus pertenencias, con un testigo presente. Luego bloqueé sus números en mi teléfono. Habían intentado de todo: culpa, amenazas, escenas públicas, manipulación de mi familia e incluso intimidación financiera. Y nada de eso había funcionado. Su poder sobre mí se había roto. Se habían ido. Y la vida a la que había renunciado pieza por pieza durante 7 años era finalmente, y con razón, mía de nuevo. En los días siguientes, el piso se sentía extrañamente silencioso, pero no solitario. Era un silencio pacífico, un espacio que ya no estaba lleno de juicios o tensión. Me movía por las habitaciones con un sentido de propiedad que no había sentido en años, redescubriendo rincones que había olvidado y reclamando espacios que habían sido sutilmente invadidos. El despacho de Ricardo, con su pesado escritorio de caoba y su silla de cuero, siempre había estado fuera de mis límites. Ahora abrí la puerta de par en par, dejando que la luz del sol entrara por las ventanas que él siempre mantenía con las cortinas corridas, para proteger los libros. Pasé los dedos por los lomos de los volúmenes legales y los textos de negocios, contemplando qué hacer con el espacio. Al final de la semana, lo había transformado en un rincón de lectura, reemplazando el imponente escritorio con un cómodo sillón que encontré en una tienda de antigüedades en el Rastro. Colgué acuarelas de rincones de Madrid en las paredes y coloqué una pequeña mesa de centro junto a la ventana, el lugar perfecto para el té de la mañana y las novelas para las que nunca parecía encontrar tiempo durante mi matrimonio. Cada cambio, por pequeño que fuera, se sentía significativo. Reemplacé las pesadas cortinas de brocado del salón, elección de Leonor, con telas ligeras y vaporosas que dejaban entrar más luz solar. Moví los muebles, creando zonas de conversación en lugar de la disposición formal, tipo museo, en la que Ricardo había insistido para recibir a clientes y, por supuesto, a su madre. Un sábado, invité a Julia de la biblioteca para que me ayudara a pintar la cocina. El verde salvia que Leonor había declarado atemporal fue cubierto por un amarillo cálido que me recordaba a las mañanas de verano en mi casa de la infancia en Segovia. «Este lugar parece totalmente diferente», dijo Julia, admirando nuestro trabajo. «Ahora se siente como tú». Me di cuenta de que tenía razón. Durante años, había estado viviendo en una casa que reflejaba el gusto de Leonor y las ambiciones de estatus de Ricardo. Ahora se estaba convirtiendo en un hogar que me reflejaba a mí. Los cambios físicos fueron terapéuticos, pero el trabajo emocional fue más duro. La doctora Ochoa me sugirió que llevara un diario, escribiendo recuerdos y sentimientos a medida que surgían. Algunos días, las páginas se llenaban de ira, contra Ricardo, contra Leonor, pero sobre todo contra mí misma por haber permitido su trato durante tanto tiempo. ¿Por qué no me fui antes?, pregunté durante una sesión, frustrada por mi propia pasividad pasada. Esa es una pregunta común entre las personas que dejan relaciones de control, respondió la doctora Ochoa. Pero recuerda, Sofía, tú te fuiste. Muchas nunca lo hacen. Vanessa, mi abogada, se convirtió en otra fuente de apoyo. Tomando un café cerca de su despacho, me ponía al día sobre los procedimientos de divorcio mientras también se interesaba por mi bienestar. El abogado de Ricardo ha vuelto a contactar, me dijo una tarde lluviosa de mayo. Han aumentado su oferta. La nueva propuesta reconocía mi derecho a la mitad del valor del piso e incluía una división más razonable de nuestros otros activos. También venía con un acuerdo de confidencialidad. Les preocupa la apariencia, explicó Vanessa. La firma de Ricardo tiene algunos clientes conservadores. Un divorcio complicado no quedaría bien. Lo consideré. ¿Qué opinas? Financieramente, es justo, admitió. Pero no estoy segura sobre el acuerdo de confidencialidad. Esa es tu decisión. Lo pensé durante días.
Una parte de mí quería luchar, sacar a la luz cada detalle humillante, pero otra parte solo quería seguir adelante sin prolongar la conexión con Ricardo y Leonor. Al final, acepté el acuerdo, pero rechacé el acuerdo de confidencialidad. No firmaré para renunciar a mi derecho a contar mi propia historia, le dije a Vanessa. Si quieren discreción, pueden confiar en que seré la persona más madura o arriesgarse. El abogado de Ricardo aceptó estos términos a regañadientes. Nunca tendríamos que enfrentarnos en un tribunal. Con los asuntos legales avanzando, comencé a revisar mis finanzas y planes más seriamente. Descubrí que sin los costosos hábitos de Ricardo, la membresía del club de campo, los coches de lujo, los viajes de fin de semana para impresionar a los clientes, mi salario de la biblioteca era en realidad bastante suficiente para mis necesidades. Incluso tenía suficiente ahorrado para considerar algunos cambios que había estado posponiendo. Me matriculé en un máster en archivística digital, que había pospuesto durante años porque Leonor pensaba que era innecesario y Ricardo no podía entender por qué querría más formación cuando ya tenía un trabajo perfectamente bueno. Mi primera clase no comenzaría hasta el otoño, pero solo matricularme se sintió como un logro. Reconecté con amigos de los que me había distanciado mientras intentaba apaciguar a la familia de Ricardo. Mi compañera de piso de la universidad, Clara, a quien nunca le había gustado Ricardo, te mira como si fueras un accesorio, no una compañera, había dicho después de conocerlo. Era ahora profesora en la Complutense. Quedamos para cenar en el barrio de las Letras, retomando nuestra vieja amistad, como si los años de distancia nunca hubieran existido. Te he echado de menos, dijo simplemente. Yo también me eché de menos, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de la frase. No todos los reencuentros fueron tan exitosos. Mi amigo Miguel, que había sido cercano tanto a Ricardo como a mí durante nuestros primeros años de noviazgo, parecía incómodo con la separación. «Es que ha sido tan repentino», dijo cuando nos encontramos para tomar un café. «Siempre parecisteis perfectos juntos». «Parecíamos perfectos porque eso es lo que Ricardo necesitaba que la gente viera», expliqué. «Pero no éramos felices. Al menos yo no lo era». Miguel jugueteaba con su taza. «Él dice que has cambiado, que no eres la misma persona con la que se casó». No pude evitar reír. En eso tiene razón. Algunas relaciones, me di cuenta, no sobrevivirían a esta transición. Y estaba bien. Estaba aprendiendo a distinguir entre las personas que se preocupaban por mí y las personas que simplemente extrañaban la versión conveniente y complaciente de Sofía que había existido para hacer que los demás se sintieran cómodos. A medida que la primavera daba paso al verano, hice un viaje de fin de semana sola a la Sierra de Guadarrama, algo que nunca pensé que tuviera el valor o la libertad de hacer. Reservé una pequeña cabaña a través de Airbnb, empaqué botas de montaña y libros de bolsillo, y conduje hacia el norte, fuera de la ciudad. La primera noche sola en un lugar desconocido fue inquietante. Cada crujido y susurro del bosque exterior me hacía sobresaltar. Me encontré buscando mi teléfono para enviarle un mensaje a Ricardo sobre los ruidos extraños, un viejo hábito de los viajes en los que él iba a revisar el perímetro para calmar mis nervios. Entonces recordé, ahora estaba sola por elección. Podía tener miedo y aún así estar bien. Al segundo día, ya estaba haciendo senderismo por rutas de montaña, tomando fotografías de flores silvestres y leyendo durante horas en el porche de la cabaña. No hablé con nadie, excepto con un amable cajero en la tienda del pueblo donde compré provisiones. La soledad que había parecido intimidante, ahora se sentía lujosa. En mi última noche, encendí un pequeño fuego en la chimenea de la cabaña y abrí la botella de vino que había traído. Sentada, envuelta en una manta, observando las llamas, sentí una ola de emoción que no era exactamente tristeza ni felicidad, sino más bien reconocimiento. Esta mujer que podía conducir sola a las montañas, que podía sentarse contenta en silencio, que podía confiar en sí misma para manejar lo que viniera después, siempre había estado dentro de mí. Simplemente había estado enterrada bajo años de dudas y complacencia. Había momentos de duda, por supuesto. La soledad se colaba algunas noches, y me preguntaba si había hecho lo correcto. La cama a veces se sentía demasiado grande, el piso demasiado silencioso. Echaba de menos tener a alguien con quien compartir las comidas, discutir los acontecimientos del día, hacer planes para el fin de semana. Pero cada vez que recordaba esa cena en San Celoni, ese aplauso de Leonor
y el silencio que había soportado durante demasiado tiempo, sabía que había elegido la dignidad por encima de la sumisión, y eso marcaba toda la diferencia. Cuando volví a Madrid, había una carta del abogado de Ricardo. El divorcio se finalizaría en cuestión de semanas. Al leer esas palabras, esperaba sentir triunfo o pena. En cambio, lo que me invadió fue una profunda sensación de alivio. Pronto, este capítulo estaría oficialmente cerrado. Esa noche, abrí mi diario y comencé una nueva entrada. En lugar de procesar el pasado, me encontré escribiendo sobre el futuro, cursos que quería hacer, lugares que esperaba visitar, el tipo de relaciones que quería construir. Por primera vez en años, miraba hacia adelante en lugar de hacia atrás. Mientras escribía, me di cuenta de algo importante. Lo opuesto al control bajo el que había vivido no era el caos o la incertidumbre. Era la elección. Cada pequeña decisión que había tomado desde aquella noche en el restaurante, desde cambiar las cortinas hasta hacer senderismo sola, había sido un ejercicio para reclamar mi poder de elegir. Cada elección me había hecho más fuerte, más segura de mi propio juicio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Clara, preguntándome si quería unirme a ella y a algunos colegas para una lectura de poesía en el Círculo de Bellas Artes el siguiente fin de semana. Hace un mes, podría haber dudado, preocupada por ser la amiga divorciada, la que sobra, el objeto de miradas compasivas. Me encantaría. Escribí de vuelta sin dudarlo. Dejando mi teléfono, miré alrededor del salón del piso. Mi piso ahora, tanto legal como emocionalmente. El espacio se sentía a la vez familiar y nuevo, como encontrarse con un viejo amigo después de muchos años y descubrir todas las formas en que ha crecido. No estaba simplemente recogiendo los pedazos de mi antigua vida. Estaba creando algo completamente nuevo a partir de ellos, algo más fuerte, más verdadero y totalmente mío. Las semanas se convirtieron en meses, y comencé a sentirme completa de nuevo. Los papeles finales del divorcio llegaron un martes de julio, entregados por un mensajero en un sobre manila pesado que parecía demasiado mundano para contener un final tan significativo. Firmé donde se indicaba. Mi nueva firma ya era diferente de la cuidadosa Sofía Morales, que había practicado después de la boda. Esta firma era más rápida, menos preocupada por parecer perfecta, muy parecida a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Mi abogada llamó al día siguiente para confirmar la recepción de los documentos. «Enhorabuena», dijo Vanessa. «Estás oficialmente divorciada». Esperé alguna reacción emocional. Tristeza, quizás, o incluso arrepentimiento. En cambio, solo sentí una tranquila certeza de que había hecho lo correcto. «Gracias», respondí. «Por todo. ¿Qué harás para celebrarlo?», preguntó. La pregunta me pilló por sorpresa. No había pensado en celebrar el fin de mi matrimonio, but Vanessa tenía razón. No era solo un final, era el comienzo de algo nuevo. Ese fin de semana, organicé una pequeña reunión en el piso, una fiesta de nuevo comienzo, como la llamó Clara. Solo unos pocos amigos cercanos. Clara de la universidad, Julia de la biblioteca, mi nuevo amigo Marcos del programa de archivística digital y mi prima Lucía, que había venido desde Sevilla para mostrar su apoyo. Sin cena elaborada, sin sitios formales, solo comida para llevar de mi restaurante tailandés, favorito de la calle Conde Duque, y botellas de vino abiertas sin preocuparse por las reglas de Leonor, sobre las temperaturas de servicio adecuadas. Comimos en el salón, relajados en el nuevo sofá modular que había comprado para reemplazar el incómodo canapé antiguo de Ricardo. Sonaba música de los altavoces inalámbricos que había instalado, rock indie que Ricardo siempre había despreciado como ruido. «Por Sofía», dijo Clara, levantando su copa en un brindis, que nos recuerda que nunca es tarde para elegirse a una misma. «Por Sofía», repitieron los demás, sus rostros cálidos con un afecto genuino. Más tarde, después de que mis invitados se hubieran ido, y mientras recogía copas de vino de varias superficies, vi mi reflejo en el espejo sobre la chimenea. Mi pelo había crecido desde aquel primer corte post-separación. Ahora caía en ondas sueltas más allá de mis hombros. Había color en mis mejillas y una ligereza en mis ojos que había estado ausente durante años. Parecía feliz. La casa ya no era un campo de batalla. Era mi santuario. Algunas noches me sentaba en el salón con una taza de infusión, mirando los edificios de enfrente,
sus ventanas brillando con las vidas que se desarrollaban en su interior, y sentía un tranquilo orgullo instalarse en mi pecho. No solo les había pedido que se fueran, había reclamado mi vida. El verano se desvaneció en otoño, y mi programa de máster comenzó en serio. El campus bullía con una energía contagiosa, estudiantes corriendo entre clases con pasos decididos y conversaciones animadas. A los 34 años, era mayor que muchos de mis compañeros, pero no tanto como había temido. Había muchos otros profesionales que buscaban ampliar sus habilidades o cambiar de dirección. Mi profesor de estrategias de preservación digital, el Dr. Ibáñez, se interesó especialmente por mi experiencia. El mundo de las bibliotecas necesita más gente que entienda tanto la archivística tradicional como los métodos digitales, me dijo después de clase una tarde. ¿Has considerado presentar una ponencia en el Congreso Regional en noviembre? La antigua Sofía se habría negado. Habría puesto excusas sobre no estar preparada o no ser lo suficientemente cualificada. La nueva Sofía se escuchó a sí misma decir: «Me encantaría. ¿Qué tema sugiere?». 2 semanas después, estaba inmersa en la investigación para mi presentación sobre enfoques de accesibilidad para archivos digitales, cuando mi teléfono se iluminó con un nombre que no había visto en meses: Ricardo. Mi dedo se cernió sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad pudo más. «Diga, Sofía». Su voz sonaba diferente, menos segura quizás. «Espero no molestarte». «¿Qué necesitas, Ricardo?». Mantuve mi tono neutral. «Estoy por el barrio», dijo. Me preguntaba si podríamos hablar. Solo unos minutos. Mi primer instinto fue negarme, proteger la paz que tanto me había costado crear. Pero me di cuenta de que ya no tenía miedo de lo que pudiera decir o hacer. Tenía curiosidad, pero ya no me importaba su opinión sobre mí. 20 minutos, dije. Te veo en la cafetería de la esquina. Ya estaba sentado cuando llegué, con 2 tazas en la mesa frente a él. Había envejecido en los meses desde la última vez que lo vi. Nuevas arrugas alrededor de los ojos, una cierta pesadez en su postura. Se levantó cuando me vio, una cortesía anticuada que una vez me habría parecido encantadora, pero que ahora se sentía como una afectación. «Te ves bien», dijo mientras me sentaba frente a él. «Gracias». No le devolví el cumplido. «¿De qué querías hablar?». Jugueteaba con su taza de café. «He estado pensando, sobre nosotros, sobre lo que pasó». Esperé, sin ayudarle a superar el incómodo silencio como lo habría hecho antes. «Me equivoqué», dijo finalmente, las palabras pareciendo costarle un esfuerzo considerable. «La forma en que te traté, las cosas que dije, me equivoqué». «Sí», asentí simplemente. «Te equivocaste». Levantó la vista, quizás esperando más. «Perdón». Gratitud por su admisión. Alguna señal de que su disculpa me había conmovido. No le ofrecí ninguna de esas cosas. «Mi madre tuvo un susto de salud el mes pasado», continuó. «Nada grave al final, pero me hizo pensar en lo que es importante, en los errores que he cometido». Asentí, reconociendo sus palabras sin comprometerme a una respuesta. «Te echo de menos», dijo finalmente. «Echo de menos nuestra vida juntos». El Ricardo que se sentaba ante mí ahora, humilde y buscando la reconciliación, podría haber sido la respuesta a las plegarias que había elevado en los primeros años de nuestro matrimonio. Pero esas plegarias habían sido ofrecidas por una mujer diferente, una que creía que necesitaba ser completada por la aprobación de otra persona. «Siento lo de tu madre», dije. «Espero que se sienta mejor». «Lo está», respondió, y luego dudó. «A veces pregunta por ti». Dudaba mucho de esto, pero lo dejé pasar. «Ricardo, ¿qué esperas exactamente de esta conversación?». Extendió la mano sobre la mesa como para tomar la mía, pero luego lo pensó mejor cuando no me moví hacia él. Pensé que tal vez podríamos intentarlo de nuevo, hacer las cosas de manera diferente esta vez. «No», dije, la palabra saliendo fácil y sin remordimientos. «No quiero eso». Su rostro se descompuso. «¿Ni siquiera quieres considerarlo? Después de 7 años juntos, 7 años durante los cuales elegiste constantemente a tu madre por encima de mí», le recordé. 7 años en los que nunca fui lo suficientemente buena, nunca del todo aceptada. ¿Por qué querría intentar eso de nuevo? «Te lo he dicho, las cosas serían diferentes», insistió. «He cambiado. Tal vez lo has hecho», reconocí. «Y me alegro por ti si es verdad».
Pero yo también he cambiado, Ricardo. Me gusta quien soy ahora. Me gusta mi vida. ¿Lo dices en serio?, dijo, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Muy en serio. Nos quedamos en silencio por un momento, los sonidos de la concurrida cafetería llenando el espacio entre nosotros, máquinas de espresso silbando, conversaciones casuales, la campanilla sobre la puerta sonando mientras los clientes entraban y salían. Debería irme, dije finalmente, recogiendo mi bolso. Tengo una presentación que preparar. Asintió, derrotado de una manera que nunca antes había visto. ¿Puedo preguntar una cosa más? Hice una pausa. ¿Estás saliendo con alguien? La pregunta me hizo sonreír, no porque fuera divertida, sino porque revelaba lo poco que entendía lo que había sucedido. Todavía pensaba que se trataba de encontrar a otra persona, de reemplazarlo con otra relación, en lugar de encontrarme a mí misma. Eso ya no es de tu incumbencia, dije amablemente. Pero no lo estoy. Me estoy centrando en otras cosas ahora mismo. Mientras caminaba de regreso al piso, me sentí más ligera de alguna manera, como si los últimos vestigios de mi antigua vida finalmente hubieran soltado su control. Ricardo había intentado contactarme varias veces antes, primero con ira, luego con súplicas, y finalmente con disculpas. Pero esto era diferente. Esto se sentía como un cierre. Esa noche, llamé a mis padres para compartir noticias sobre mis clases y mi próxima presentación. Papá, siempre práctico, quería saber sobre las implicaciones financieras de volver a ser estudiante. Mamá estaba más interesada en mi vida social. ¿Algún chico majo en tu programa?, preguntó, tratando de sonar casual. Mamá, reí. No estoy buscando eso ahora mismo. Lo sé, cariño, dijo. Pero todavía eres joven y tienes mucho amor que dar. Lo estoy dando, le aseguré. A mi trabajo, a mis estudios, a mis amigos, a mí misma. Eso es suficiente por ahora. Y lo era. Estaba descubriendo que estar sola no tenía por qué significar sentirse sola. Mis días tenían un ritmo que me convenía. Carreras matutinas por el templo de Devot, clases e investigación en la universidad, tardes dedicadas a leer o reunirme con amigos o trabajar en proyectos que me entusiasmaban. Estaba construyendo una vida que se sentía auténtica, una elección a la vez. En octubre, recibí un correo electrónico inesperado del director de la biblioteca, ofreciéndome un nuevo puesto para supervisar la digitalización de la colección de historia local, un trabajo que complementaría perfectamente mis estudios de posgrado. El aumento de sueldo era modesto pero significativo, suficiente para cubrir mi matrícula sin tocar mis ahorros. Eras la elección obvia, me dijo mi director cuando acepté. Has estado preparándote discretamente para este puesto durante años. Tenía razón, aunque yo no lo había visto de esa manera antes. Todos esos cursos adicionales que había tomado, las conferencias a las que había asistido por mi cuenta, los artículos que había escrito para revistas profesionales, habían estado construyendo algo, incluso cuando mi matrimonio me estaba llevando en otra dirección. A medida que el otoño se adentraba en el invierno, el piso se transformaba junto con la estación. Puse una decoración sencilla para las fiestas, luces blancas a lo largo de la repisa de la chimenea, ramas de pino en jarrones, velas en las ventanas. Nada elaborado ni ostentoso, solo toques que hacían que el espacio se sintiera festivo y cálido. Para Navidad, en lugar de soportar la cena formal de Leonor con su rígido plan de asientos y su código de vestimenta obligatorio, acepté una invitación a la cena de traje de mi prima Lucía en su apartamento de Lavapiés. 20 personas se agolpaban alrededor de mesas desiguales juntas, pasándose platos al estilo familiar y riendo con viejas historias. Llevé la salsa de arándanos de mi abuela, siguiendo la tarjeta de receta escrita a mano que Leonor siempre había despreciado como demasiado simple. «Esto está increíble», dijo el compañero de piso de Lucía, sirviéndose por segunda vez. «Tienes que darme la receta. Son solo arándanos, naranja y azúcar», admití. A veces las cosas más simples son las mejores. A medida que el año llegaba a su fin, me encontré haciendo un balance de todo lo que había cambiado. El divorcio era definitivo. El piso era legalmente solo mío ahora, ya que Ricardo había aceptado la compra de su parte. Mis estudios iban bien, mi presentación en el Congreso Regional había sido bien recibida y mi nuevo puesto en la biblioteca me ofrecía desafíos que me interesaban.
Pero los cambios más significativos no eran externos. Estaban en cómo me movía por el mundo, con confianza en lugar de disculpas, con límites en lugar de complacencia, con un claro sentido de lo que quería en lugar de lo que otros esperaban de mí. En Nochevieja, Clara y su novia me invitaron a unirme a ellas y a unos amigos para cenar y bailar en el centro. Llevé un vestido plateado que había comprado por impulso, algo más atrevido de lo que habría elegido en mis días de casada, y me permití disfrutar de la atención que atraía. Bailé hasta que me dolieron los pies, reí hasta que me dolieron las mejillas, y di la bienvenida al nuevo año, rodeada de gente que me veía y me apreciaba por ser exactamente quien era. A medianoche, mientras el champán fluía y las parejas se besaban, un apuesto profesor de historia de la Autónoma se acercó a mi lado. «Feliz Año Nuevo», dijo, su sonrisa cálida y sus ojos curiosos. «Feliz Año Nuevo», respondí, chocando mi copa contra la suya. «¿Algún propósito?», preguntó. Pensé por un momento. «Solo uno, seguir adelante». Asintió como si lo entendiera perfectamente. «Soy David, por cierto». «Sofía», dije, ofreciéndole la mano en lugar del habitual beso de Año Nuevo. La tomó, respetando el límite sin cuestionarlo. Quizás algún día estaría lista para algo más que una amistad. Quizás sería con alguien como David, que parecía contento de empezar con una conversación en lugar de suposiciones. O quizás sería con alguien que aún no había conocido. O quizás descubriría que una pareja no era lo que quería en absoluto. Lo hermoso de todo era que no tenía que decidirlo en ese momento. Podía dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural, tomando decisiones basadas en lo que me parecía correcto a mí, en lugar de lo que otros pensaban que debería querer. Y así, seguí adelante, con paso firme, con elegancia y en mis propios términos. Había aprendido que el silencio no siempre significa debilidad, y que algunas de las victorias más sonoras provienen de la fuerza silenciosa de conocer tu propio valor. Ya no necesitaba aplausos ni aprobación, solo paz. Y ahora, finalmente, la tenía.